Ana, ¿realmente vas a ir al teatro? Dime por qué estás tan preocupado. ¿Crees que no puedo ir? Por supuesto que puedes ir al teatro si quieres. Exactamente es lo que digo. Ana, por favor, ¿por qué lo haces? Piénsalo bien. No logro entender a qué te refieres. Sabes que no debes ir. ¿Por qué no? No iré sola. Yashvin irá conmigo. Pero seguramente sabes... No, no lo sé. No quiero saber. ¿Crees que me siento mal por lo que hice? No, no y no. Y por supuesto que lo haría de nuevo. Por nosotros. Lo importante es que nos amamos, ¿lo entiendes? ¿A quién le importa lo demás? ¿Por qué no podría ir? Te amo y no debería importarnos la sociedad. Mientras no hayas cambiado de opinión. Mis sentimientos no han cambiado, lo sabes. Pero por favor, no vayas. Te lo ruego, Ana. Entonces especifícame, ¿por qué no debo ir? No debes ir porque esto te causaría... Problemas no me importa. ¿Te mencioné a Lankovsky? Es poderoso. El semental es bueno. Te aconsejo que lo compres. Su cabeza y patas son perfectas. Lo aceptaré. La señora Ana Karenina me pidió que les informara que se fue al teatro. Trip-tap-tam, tarip-tap-tam. Bueno, me voy. No deberías. Pero debo ir. Se lo prometí a Ana. Así que mejor me voy. Puedes acompañarnos. Usa el lugar de Krasinski. No puedo, tengo trabajo. ¿Qué día es hoy? La cuarta presentación. Mi hermano y su esposa estarán ahí. También mi mamá y todos los demás. Así que va a llegar, se quitará el abrigo y todos la juzgarán. ¿Por qué me pone en esta posición? ¿Por qué? Lavrenti. Prepara mi fraca.
No me quedaré ni un segundo más aquí. Es una vergüenza para nosotros sentarse junto a esta pecadora. Vronsky, apenas te reconocí. No te queda mucho del porte militar. Eres un diplomático. ¿Cuándo visitarás a los amigos? Un día haré esa visita. Discúlpame, por favor. Mamá. ¿Por qué no vas a cortejar a la señora Karenina? Está causando una gran sensación. Por ella, todos se olvidaron de Patty. Mamá, por favor, no me hables de esto. Hablo de lo que está en boca de todos. Varia. Kartasova no tenía ningún derecho de maltratar a Ana. Me pareció malvado y repulsivo. Ella solamente... ¿Qué pasó con Kartasova? Nada, es una mujer estúpida. ¿Qué fue lo que hizo? Kartasova insultó a Ana en voz alta y se fue del palco. Ah, aquí estás. Fue espantoso. Por cierto, iba a subir a su palco. Discúlpame, lo haré yo.
Ana, ¿Qué? Fue completamente tu culpa. te lo dije. Te rogué que no vinieras. Sabía que no sería placentero para ti. ¿Placentero? Fue terrible. Dijo que era una vergüenza sentarse junto a mí. ¿Sabes cómo me hizo sentir eso, mi amor? Esas son palabras estúpidas. ¿Por qué necesitas arriesgarte? Retarte. Odio tu pasividad. No debiste arrastrarme a esto. Si es que me amas. Ana, ¿por qué cuestionas mi amor? Sí. Si me amaras como yo lo hago. Si lucharas como yo lucho. ¡Hola, Sergei! Bárbara Fyodorovna. Buenas tardes, señor Sergei. ¿Qué tal? Nos volvemos a ver y me da alegría. ¿Estás sola? Así es. ¿Lo llevas contigo todo el tiempo? Ordené un ataúd hecho en Mukden. Quería meterlo a un tren para poder llevarlo a Rusia. Pero el ataúd no estuvo a tiempo y se rehusaron a meterlo al tren. Lo iban a abandonar. Bárbara, lo entiendo, pero ¿qué más podrían hacer? Esto no servirá. Va a empezar a oler mal. Entiérralo aquí, yo arreglaré todo. No debes llevarlo contigo. ¿Por qué no? Lo llevaré a casa. Si lo dejo aquí, perderé la razón. ¿Me da algo de comer, señor Sergei? Claro, por supuesto. Se lo agradezco. ¡Yegoro! Alimenta a la señora y dale forraje al caballo. Sí, señor. ¿Quién es? Su nombre es Bárbara Fyodorovna. Era enfermera en el hospital. Dejó a su hijo y vino para estar cerca de su esposo. Era oficial artillero en nuestras tropas. Murió hace 2 semanas. Está tratando de llevar su cuerpo a Rusia. Lo lleva a todas partes. Señora Fyodorovna, por favor, escúcheme. Escúcheme. Entiérrelo. Debe enterrarlo. No puede seguir llevándolo así. Por favor, entiérrelo y regrese a casa en cuanto pueda. Tiene un hijo. Si a usted le pasa algo, ¿qué será de él? ¿Cree que deba? Sí. Hay un cementerio para oficiales. Entiérrelo.
Hay lugar para un doctor y una farmacia. Estas son bodegas y un depósito para ropa. Más lejos están las duchas, como usted las pidió. También instalamos las bañeras de mármol. Y para el quirófano ordenamos camas y todo lo necesario, tal cual lo ordenó. Veo que ya terminaron las repisas de aquí afuera. ¿Cuándo estará listo todo lo demás? En 2 o 3 semanas. Hola, señora Karenina. En la planta baja, las paredes ya están con yeso y las ventanas con cristales. El parqué todavía no está listo, pero ya lo están pintando y el piso de arriba ya está listo y terminado. Pero la parte del frente va más lento. Le dije que tenía que levantar los cimientos. Sí, eso hubiera sido mejor, por supuesto, pero no se pudo hacer. Pues hay que solucionarlo. Sí, claro. Podemos poner una pared extra si gusta. No funcionará. Debe entender que no se podrá asegurar la rigidez de la pared del frente si hay una partición. Aquí en la mansarda debemos levantar un muro divisorio especial de no menos de 25 centímetros. Pero esto se ideó en retrospectiva. Comenzó sin un plan. Tengo algunas notas. Si usted tiene notas, quisiera verlas. Ah, sí, déjeme decirle que mis notas son sobre la ventilación. Estudié su diseño. Disculpe, pero ¿qué tiene de malo la ventilación? Ahora es un nuevo sistema. ¿No va a instalar hornos en la habitación de al lado? Pues si lo desea. Entonces no hay suficiente espacio entre las entradas y las salidas del aire. Ana, Hice los cálculos, confíen. Carl me ayudó con eso. Oh, sí. Debido a la diferencia de presión que hay entre el barlovento y el sotavento del edificio, la presión excede de un 15 a un 30%. Es obvio que la diferencia de presión en la parte baja sería esta. ¿Cierto? Eso entonces quiere decir que la diferencia de presión sería esta. En la parte alta. Aquí está. Basado en eso podemos concluir que para crear la presión del viento debemos incrementar el espacio entre las entradas y las salidas por este margen. Aquí lo anotamos. Es muy sencillo. ¿No es así, querido Carl? Oh, sí, es realmente sencillo. Sí, sí. Lo es, pero disculpe, señora. ¿Cómo lo hizo? Solo es que me interesa la organización del hospital. ¿Lo entendió todo? Sí, por supuesto. Yo haré los cálculos adicionales, con su permiso. Y gracias. Adiós. Me sorprende tu conocimiento. ¿Dónde lo aprendiste? Leí todos los libros y diarios que ordenaste. ¿En serio leíste todo eso? Pero son libros de literatura, arquitectura, agricultura y cría de caballos. Y de banistería. ¿Por qué los leíste? Cuéntame. ¿Acaso no lo adivinas? No solo quiero gustarte, también quiero serte de utilidad. ¿Quién se despertó, eh? Mira el caballo. ¿Sabes cómo corre?
como hacen los caballos. Así es. Así. ¡Ih! Cucú, cucú. Eso es. No lo hubiera imaginado. Dolly, ¿por qué no avisaste que ibas a venir? ¡Qué alegría! Hola, querida. Estoy muy contenta de que vinieras, querido. Nos da mucha alegría tenerte aquí. Probablemente estás cansada No, por el viaje. nada de eso. Todo estuvo bien. Entonces bebamos un té. Lavrenti, pídeles que preparen la habitación de huéspedes. Ven. ¿Cómo está tu hija? ¿Ania? Está bien. Ha subido mucho de peso. Hemos tenido muchos problemas con las nodrizas. Pero te la mostraré. A veces siento que no soy necesaria con las nodrizas. No fue así con mi primogénito. ¿Eso crees? No, para nada. Fui a visitar a mi hijo hace unos días. ¿Esa distancia es correcta? Pero hablaremos de eso después. Tengo que contarte todo. Está bien. Me ves y te preguntas, ¿cómo es que puedo estar tan feliz en mi estado? Me avergüenza aceptar que estoy muy feliz. Me pasó algo milagroso, como un sueño. Como cuando estás aterrada, atemorizada, y te despiertas y sientes que esos terrores no existen. Vivía en miedo y agonía. Pero ahora especialmente, desde que estamos aquí, soy tan feliz. Me alegra. Estoy tan feliz por ti. ¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué? Porque no me atreví. ¿Se te olvida mi situación? A mí no se me olvida. No te atrevas a hablar así. Si tan solo supieras lo que pienso. No. ¿Qué piensas de mi situación? Quiero saber lo que piensas. Pienso... Olvídalo, no pienso nada. Siempre te he querido y cuando amas a alguien lo amas tal como es y no como tú quieres que sean las personas. Si tienes algún pecado, serás absuelta por visitarnos y por tus hermosas palabras. Te admiro tanto, Ana. ¿Me admiras? Me parece que no lo entiendes, mi querida Dolly. Te resumiré mi vida. Estos 15 años de matrimonio. ¿Y qué me queda? Embarazo, náuseas, pérdida de la razón, apatía por todo, agonía. Agonía sin fin y después amamantar, noche sin fin y esos terribles dolores. A ver. Sí, muy bien. Lo intenté. Eso es dar fe. Está bien. ¿Por qué te atacaron, Ana? ¿Porque ellos creen que son mejores? Puedes decir que yo tengo un esposo al que amo. Es cierto. Lo amo, pero no de la forma en que tú lo amas a él. Porque yo sé que lo amas mucho. ¿De qué eres culpable? Solo quieres vivir. Dios te puso eso en el alma. Y si yo fuera tú, hubiera hecho lo mismo. No sé si hice bien al escucharte cuando fuiste a visitarme a Moscú. Debí haberlo dejado y empezar una nueva vida. Hubiera amado sinceramente. ¿Es mejor eso ahora? Ya no lo creo. Necesito a mi esposo. Por eso lo tolero y eso no es mejor. Veo que no entiendes y nunca comprenderás mi situación.
Claro que la entiendo. Hiciste algo maravilloso y nunca te lo reprocharía. Eres feliz y haces feliz a otra persona. No estás tan asfixiada como yo lo estoy y yo siempre te voy a apoyar. Qué bueno que no supiste lo que pasó en San Petersburgo. Pero aquí estoy feliz. Si hubiera sabido que no me despreciabas. No digas eso. No digas eso, Ana. La felicidad me hace decir tonterías. Es que estoy tan feliz de verte. Me alegra que veas cómo estoy, que no tengo que demostrarte nada. Solo quiero vivir y no lastimar a nadie, solo a mí. Déjame contarte lo que hacemos aquí. Verás, ahora que nos mudamos aquí, con su fortuna y su gran influencia en la vida provincial. La mano necesita estar de esta forma, ¿sí? Para que el golpe sea el correcto. Así debe hacerse. Tienes que sostenerla de esta manera.